Bueno, antes de arrancar, les digo, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que estoy yendo rápido, me dicen y retomamos, ¿sí? Mejor si me mandan mensaje, así yo no me cortan en medio del tema, no me interrumpen, así yo veo que no están entendiendo, ¿sí? Igual yo siempre voy preguntando si me van siguiendo, si no. Pero si hay algo que no se entiende, mandan mensajito o levantan la mano y yo les doy lugar para que pregunten, no hay ningún problema. Em, Eso, pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden decirme que no entendieron un tema, no hay ningún problema. Para entender este tema requiere un poco de que entiendan la estructura atómica, que es un tema previo. Es el tema ese de protones, iones, todo eso. Em, ¿Lo vieron por casualidad o están medio en cualquiera con ese tema todavía? Igual yo voy explicando de cero, pero se complementa un poco con el tema anterior. En mi caso recién tuvimos la primera clase, así que mucho no vimos. Fue como Bueno, un repaso muy por encima. hay una clase que yo di gratis también hace un tiempo que creo que se subió de YouTube y si no la vamos a subir, que es del primer tema. Por eso hoy no repetí de nuevo el primer tema porque ya lo había dado. Así que nada, cualquier cosa van después de esta clase y miran ese video que está subido a YouTube del tema de estructura atómica, iones e isótopos. Bueno, si les parece vamos a comenzar. Entonces, la clase de hoy corresponde a tabla periódica de configuración electrónica. Vamos a empezar primero con la configuración electrónica. Para hablar de configuración electrónica, antes tenemos que hablar del átomo. Entonces, vamos a el átomo, que es la estructura básica de la materia, digamos. Toda la materia está formada por átomos. Entonces, ¿en qué acepto a la gente? Entonces, en química estudiamos a la materia y la materia está formada por átomos. Por ende, tenemos que aprender cómo es la estructura de un átomo. ¿Cómo es la estructura de un átomo? El átomo tiene en su núcleo protones y neutrones. Y por afuera del núcleo tiene los electrones. Estos electrones que están por fuera del núcleo no se distribuyen de cualquier forma. Se distribuyen según la configuración electrónica. Y es ahí donde entramos en el tema de hoy, configuración electrónica. Bien, decime, Mariano. ¿Qué levantaste la mano? ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Entonces, dijimos que tenemos el átomo, que el átomo tiene un núcleo donde tengo protones y neutrones y por fuera tengo los electrones, que estos electrones no están distribuidos de cualquier forma, así como los dibujé yo, sino que están distribuidos según la configuración electrónica. Y eso nos introduce al tema de hoy, que es configuración electrónica justamente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de los electrones? Sabemos que los electrones no están en cualquier lado, sino que están en un punto concreto, en una zona concreta que se llaman orbitales. ¿Sí? Los orbitales son, orbital viene de, parece de órbita, ¿no? Pareciera que viniera de órbita. ¿Por qué? Porque antes se decía que los electrones orbitaban, así como los planetas alrededor del Sol, los electrones seguían órbitas alrededor del núcleo. Eso es lo que se pensaba. Pero después se dieron cuenta que no era así, que los electrones no siguen órbitas, sino que están en orbitales, de ahí viene la palabra orbital, que no siguen una línea concreta como es una órbita, sino que es más difuso todo, entonces no están en un punto concreto, sino que están en una zona en espacio donde con mayor probabilidad voy a encontrar el electrón. ¿Sí? Entonces, la gente, los científicos se pusieron a estudiar y dijeron, bueno, ¿cómo puedo decir yo dónde va a estar el electrón? Bueno, no va a estar en una órbita determinada, sino que va a estar en una zona donde más o menos yo puedo decir que con mayor probabilidad voy a encontrar el electrón. Eso es un orbital. Entonces, la configuración electrónica lo que hace es, me indica cómo se distribuyen los electrones en orbitales. ¿Sí? Bien, ¿cómo están organizados los electrones alrededor del núcleo? Esto que vemos en el átomo, bueno, los electrones, ¿cómo se organizan alrededor del núcleo? ¿Sí? Bueno, se organizan en orbitales. Y eso está determinado por la regla de las diagonales. Entonces, la regla de las diagonales es esto. Muchas veces la tienen en la tabla periódica.
¿Qué es lo que dice la regla de las diagonales? ¿En qué orden se llenan los orbitales? Eso me dice la regla de las diagonales. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos es un orbital. ¿Qué era una orbital? Una zona del espacio donde con mayor probabilidad voy a encontrar los electrones. Entonces, esto es un orbital. Esto es otro orbital. Esto es otro orbital. Esto es otro. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos números y cada una de estas letras? Bueno, veamos acá. Entonces dijimos, todo esto completo era un orbital. Ahora, el primer número que figura, esto es el nivel de energía en el cual se encuentra ese orbital, que me dice qué tan cerca o qué tan lejos del núcleo está ese orbital. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que los electrones estaban así, como organizados alrededor del núcleo? No exactamente en órbitas, pero más o menos. Bueno, los niveles más bajos de energía están más cerca del núcleo y los niveles más altos de energía están lejos del núcleo. Entonces, el primer numerito es el nivel de energía en el cual se encuentra ese orbital. La letra es el subnivel. Van a ver que tenemos orbitales en el subnivel S, orbitales en el subnivel P, orbitales en el subnivel D, orbitales en el subnivel F. Bien, entonces dijimos, el primer número es el nivel de energía. La letra es el subnivel y el segundo numerito es la cantidad de electrones que entran en ese orbital. Dijimos que los orbitales eran la zona del espacio donde con mayor probabilidad iba a encontrar los electrones. Para los que se están sumando ahora, voy a repetir un poquito. Estamos hablando de configuración electrónica. Dijimos que la configuración electrónica me decía cómo se distribuían los electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Entonces, yo tenía el átomo, donde tenía los protones en el núcleo y los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones por fuera del núcleo. Entonces, los electrones se distribuyen de una forma concreta, no se distribuyen así nomás como los dibujé yo, sino que se distribuyen de una forma concreta. Eso es lo que me dice la configuración electrónica. La configuración electrónica me dice cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. ¿Cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo? En orbitales, que son como cajitas donde con mayor probabilidad voy a encontrar esos electrones. Entonces, cada uno de estos, 1s2, 2s2, 2p6, cada uno de esos es un orbital. El primer número es el nivel de energía en el cual se encuentra ese orbital. La letra es el subnivel y el segundo numerito es la cantidad de electrones que me entran en ese orbital. Y la regla de las diagonales, que es esto que me figura acá, me dice en qué orden se llenan los orbitales. Entonces, voy como tachando y entonces, primero se va a llenar el orbital 1s2. Después se va a llenar el orbital 2s2. Después, ¿cuál se llena? Y el 2p6. Después, el 3s2. Se ve que voy como tachando, voy siguiendo la flecha. No es este primero, después este, ¿no? Es según cómo me va marcando la flechita. Por eso se llama regla de las diagonales. ¿Ok? ¿Vienen bien hasta ahora? ¿Qué es la configuración electrónica? Que la configuración electrónica me habla de cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo, que esos electrones se distribuyen en orbitales, que los orbitales son la zona del espacio donde con mayor probabilidad voy a encontrar los electrones, que la regla de las diagonales me marca en qué orden se van llenando esos orbitales. Bueno, bárbaro. Y que de cada orbital, el primer número es el nivel, el segundo número, perdón, la letra es el subnivel y el segundo número que aparece es la cantidad de electrones que entran en ese orbital. Entonces, vamos a practicar y les voy a hacer la configuración electrónica de, por ejemplo, este átomo de potasio. Entonces, esperen que... Ahí está. Bien. Entonces, configuración electrónica de este átomo de potasio. Yo para hacer una configuración electrónica lo que necesito saber es cuántos electrones tiene ese átomo. Eso es lo que yo necesito saber. La cantidad de electrones que tiene. Entonces, miro acá. Si ustedes ya vieron la primera clase, van a recordar que los números que figuran acá es la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, vamos a repasar un poquito, teníamos el átomo.
todo esto es el átomo. Tiene una cantidad de protones en el núcleo y una cantidad de electrones. Y siempre se dibuja, siempre que yo dibujo un átomo, ¿sí? Pongo de qué elemento es. Arriba a la izquierda escribo el número másico, abajo a la izquierda escribo el número atómico y arriba a la derecha escribo la carga. Entonces, número atómico, que es la Z, me dice la cantidad de protones que tiene ese átomo en el núcleo. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga neutra. Como los átomos tienen la misma cantidad de protones con carga positiva que de electrones con carga neutra, lo positivo se compensa con lo negativo y entonces el átomo en total es neutro, no tiene carga. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que un átomo es neutro? Porque donde tendría que figurar la carga, que es arriba a la derecha, no figura nada. Si tiene carga van a ver que aparece +2, -1, aparece algo. Si no aparece nada, sé que es un átomo neutro. Y si es neutro, sé que tengo la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Ok? Entonces, volviendo a este caso. Tengo el potasio. Tiene 19 de número atómico. Quiere decir que tiene 19 protones. ¿No? Porque el número atómico, que es el que se dibuja ahí, abajo a la izquierda, es la cantidad de protones. Como tiene 19 de número atómico, tiene 19 protones. Bien. Ahora, ¿tiene carga este átomo? No, No, ¿por qué? porque no aparece en la parte de arriba si un menos o más. Claro, perfecto. Como no figura acá, nada, sé que es neutro. Si es neutro, quiere decir que tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, lo positivo se compensa con lo negativo. Entonces, ¿cuántos electrones tengo? 19. 19. 19. Muy bien. Entonces, yo si estoy haciendo la configuración electrónica, me interesa la cantidad de electrones. Me guío con el número atómico que me dice la cantidad de protones, pero lo que yo tengo que sacar son los electrones, porque estoy haciendo la configuración electrónica. ¿Ok? Bien, una vez que tengo la cantidad de electrones, puedo hacer la configuración electrónica. ¿Cómo hago la configuración electrónica? Voy siguiendo la regla de las diagonales. Entonces, ¿cuál es el primer orbital que se llena? El 1. 1s y 2. 1S. Claro, 1s2 es el orbital. Bien, entonces, ¿cuántos electrones ubiqué ya? 2. Perfecto, de los 19 que tengo que ubicar. ¿Cuál es el siguiente orbital? 2p. 2S2. 2s2, este. Ah, 2. 1, 2. 2s2, ¿ya ubiqué cuántos en total? 4. 4. Claro, perfecto. ¿Cuál es el orbital que sigue? 2p6. 2P6. Bien, para los que se sumaron recién, lo que estamos haciendo es la regla de las diagonales, que es como que va tachando. Entonces, primero va este, después va este, después va este, después va este. Bien, hasta ahora, ¿cuántos electrones ubiqué? 10. 10. Bien, el segundo numerito me dice la cantidad de electrones que estoy ubicando. Voy 2, 4 más 6, 10. Tengo que llegar a 19, que es la cantidad de electrones que tiene el átomo de potasio. ¿Cómo sigue? 3s2. 3s2. Bien, ¿cómo sigue? 3p6. 3p6. 3p6, ahora voy, esperen, 4, 10, 12, 18. Sí, me falta uno. 4s1. 4S2. Claro, tengo que colocarlo en el orbital 4s2, pero me falta solamente un electrón. Entonces, no voy a usar los dos lugares que tengo, voy a usar uno solo. Entonces, voy a poner 4s1. ¿Sí? Entonces, ahora sumo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 1, 19. Perfecto. Entonces, esa es la configuración electrónica del potasio. Hagamos ahora la configuración electrónica del hierro, por ejemplo. ¿Cómo sería? 1s2. Claro, hacemos todo el mismo caminito, ¿no? Voy siguiendo las reglas diagonales. Pero ahora en vez de llegar a 19, ¿a qué número tengo que llegar? 26. 26. Claro, 26. Acá, ¿por qué? Porque es un átomo neutro. ¿Cómo sé que es neutro? Porque no tiene carga que tendría que figurar acá. Como no figura Tiene nada ahí, coeficiente. sé que es neutro. Bien, entonces sé que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Esto me dice la cantidad de protones. Como tiene 26 protones, también tiene 26 electrones. Bien, entonces ahora sí. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3S2, 3p6, 4s2. 6, 4S2, bien, a ver, 3 de 10. sumemos. 4, 10, 12, 18, 20, 30. Ah, me pasé. ¿Cuántos te voy a poner en el 3D? Hasta acá llega 20. Sería 7. 3D, 6. 3D 3 de 6. Perfecto, bien, ojo, muy bien. No hace falta llenar el orbital. Tienen que poner la cantidad de electrones que tienen que ubicar nada más. Bien, y vamos con el galio. ¿Cómo sería? 1s2, 2s2, 2p6, 2P6, 3S2, 3s2, 3P6, 6. 4s2, 4S2, 3p10 3, y 3 de 10 y 5p1. 4P1. 3D 10, 4P1, claro. Muy bien. 4P1. Bien. Perfecto, llegamos a 31. ¿Todos entienden cómo hacemos la configuración electrónica? Sí. Sí. Bien. Bárbaro. Decime, Isabela. Yo tenía una pregunta. Porque recuerdo que en una clase habían mencionado algo de que se hacía algo cuando el último orbital no estaba completo. Sí. Este es un tema largo y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir paso por paso. Ah, ok, No. ok, perdón. Tranqui, tranqui. Vamos a llegar a todo. Pero sí, hay un montón de Estoy cosas para ansiosa saber yo. de configuración electrónica. Hasta ahora, lo que expliqué hasta ahora, ¿entendieron? Sí. No, 4P1, ¿por qué? Acá preguntan, ¿4S1 o 4P1? No, fíjate que viene 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ya pasamos acá el 4S2, que de hecho lo pusimos acá. Después viene 3D10 y acá 4P1. Por eso es 4P1, ¿se entiende? Ujú. Bien. Perfecto. Ahora, esta es la configuración electrónica tradicional. Puede ser que les pregunten la configuración electrónica abreviada, que de hecho la configuración electrónica abreviada es la que les figura en la tabla periódica. ¿Qué se hace en la configuración electrónica abreviada? Se va a la tabla periódica, buscan la tabla periódica y lo que hacen es, en vez de escribir toda la configuración electrónica de un átomo, lo que hacen es escribir la configuración electrónica, o sea, lo que hacen es decir, bueno, me fijo en los gases nobles. Los gases nobles son los del grupo 18. Van a ver que en la tabla periódica los grupos son las columnas, hoy lo vamos a ver porque vamos a ver tabla periódica. Bueno, los del grupo 18, que son los gases nobles, me fijo en esos. Entonces, lo que voy a hacer para decir la configuración electrónica abreviada es, tomo al último gas noble, por ejemplo, si estoy con el potasio, que tiene 19 de número atómico, por ende tiene 19 electrones también, si es neutro. Entonces, miro el potasio. ¿Cuál es el gas noble anterior? El argón, que tiene 18. El argón. Claro, entonces como cuando yo hago las reglas de la diagonales es siempre igual, es siempre el mismo orden, no cambia el orden. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, Sí. la configuración del potasio que tiene 19 es básicamente la del argón más uno más. Entonces, cuando yo hago la configuración electrónica abreviada, pongo entre corchetes al último gas noble, el argón en este caso, que tiene 18, más 4S1, que es el que le faltaba para decir que en vez de ser argón con 18 es potasio con 19. ¿Se entiende? Entonces, abrevio ¿cómo? Pongo al gas noble anterior y agrego lo que falta de esa configuración electrónica. Sí, eso es la configuración electrónica abreviada. Entonces, siempre me fijo cuál es el gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior para el berilio? Ahí donde está. Helio. El helio. ¿Cuál es el gas noble anterior para el cloro? ¿El azufre? No, el azufre no es un gas Neón. noble. Los gases Gases nobles nobles. son los del grupo 18. Neón. Neón, claro, no llega al argón todavía, así que es el neón. Bien. Entonces es la del neón más un par de orbitales más. Eso es la configuración electrónica abreviada. Entonces, si yo quiero hacer la configuración electrónica abreviada, lo que hago es marco la configuración electrónica del gas noble anterior. Dijimos que el gas noble anterior a el potasio era el argón. Entonces, lo que hago es, ¿cuántos electrones tiene el argón?
Fíjense en la tabla periódica. ¿La tiene a mano? 18. Claro, el argón tiene 18, entonces digo, bueno, de acá 18 es hasta acá, ¿no? Porque es 2, 4, 10, 12, 18. Entonces es la del argón, que es esta, la configuración electrónica del argón, más 4S1. Entonces es, la configuración electrónica abreviada del potasio es la del argón, que tiene 18, más 4S1, que le da igual al último, a ese 1 que le falta para llegar a la del potasio, que es 19. ¿Se entiende qué es la configuración electrónica abreviada? ¿Y por qué figura así en la tabla periódica? Decime, Isa. Sí, a mí se me cortó. Quería saber si lo podías repetir, porque mi wifi medio que... Sí. Configuración electrónica abreviada, lo que se hace es, vamos a hacer la del potasio, que es la que hicimos recién. ¿Tenés una tabla periódica a mano? Sí, sí, la tengo acá. Bien, ¿cuál es el gas noble anterior? Uy, se me fue. ¿Cuál es el gas noble anterior al potasio? El potasio tiene 19 electrones. 19 número atómico, por ende tiene 19 protones, y como es neutro tiene 19 electrones. Entonces el potasio tiene 19. ¿Quién es el anterior? El argón, ¿Que tiene cuánto? 18. Bien, entonces vos ves, de toda la configuración, o sea, ¿cuál es la configuración electrónica del argón? La configuración hasta llegar a 18, que es básicamente esto, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Entonces la del argón es esto. Entonces pones, es la del argón más 4S1, que es lo que te falta para llegar a 19. Ok. La del argón, que son 18 electrones, más el que te falta para llegar a 19. Eso es la configuración electrónica abreviada. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya entendí. Sí, sí. Bien, ¿todos me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí. Bárbaro. Consulto, ¿esta clase queda grabada en algún, en YouTube o en algún lado? Sí, la estoy grabando, seguramente la subamos a YouTube. Sí, y tienen grabada también Genial, gracias. la estructura atómica, que es la previa a esta clase, que les va a servir verla para entender bien esto, porque esta es la segunda clase en realidad, pero como ya había dado gratis estructura atómica, quise dar otra clase, y porque además ya está subida a YouTube la otra, o sea, la podrían ver si quieren. Bueno, entonces, Ruido de mate. y perdón, yo tomo mucho mate, eso No, aguante, aguante. Eso no se van a poder, si les molesta lo siento porque tomo mucho mate. Bueno, entonces hasta ahora veníamos viendo las configuraciones electrónicas de átomos neutros. Repasamos un poco, configuración electrónica me dice cómo están distribuidos los electrones de un átomo alrededor del núcleo. Si recordamos la estructura atómica, tenemos el núcleo del átomo donde tenemos protones y neutrones, y los electrones están fuera del núcleo, distribuidos. ¿Cómo están distribuidos? No de cualquier forma, sino según me dicta la configuración electrónica. La configuración electrónica me decía que estaban distribuidos en orbitales que se van llenando según la regla de las diagonales. Entonces, si yo, lo que tengo que hacer es saber la cantidad de electrones que tiene mi átomo para saber cómo los voy a distribuir, ¿no? Y hacemos lo que hicimos hasta acá. Ahora, ¿qué pasa si me piden la configuración electrónica de un ion? Un ion, ¿saben qué es? Un átomo Sí, con- con carga. Bien, una especie cargada. Entonces van a ver que va a tener carga, efectivamente. Entonces, donde antes no me aparecía nada, porque eran átomos neutros, ahora me aparece algo, una carga. Mm, Vamos sí. a repasar un poquito esto. Esto es de la clase anterior, pero vamos a explicar ahora porque si no queda medio colgado. Acá. Entonces, ion es una especie cargada. Esa carga puede ser positiva o negativa. Si es positiva, ¿saben cómo se va a llamar? Protón. No, cation. Cation. Claro. Cation. Acá hay un concepto que ahora voy a explicar. ¿Y si es negativa? Anión. Anión. Perfecto. Acá es fácil acordarse. Anión tiene N, tiene carga negativa, por ende cation positiva. ¿Sí? Se los dejo como regla mnemotécnica para la vida, si se acuerdan que anión es negativo, cation es positivo. ¿Sí? Ujú.
Bien, ahora, nosotros antes teníamos átomos neutros, ¿se acuerdan que estábamos hablando que teníamos átomos neutros que no tenían carga? Entonces yo tenía, por ejemplo, así, potasio, 19 de número atómico y no tenía carga acá, era neutro. Entonces, el número que me figura acá siempre es el número atómico. Esto es un tema de la clase pasada, por eso ahora quizás, o sea, yo lo doy medio por sabido, pero lo explico igual. Pero quédense tranquilos que si ven el video de las clases estructura atómica, esto se explica de forma más lenta. Entonces, este numerito que figura acá es el número atómico, o sea que es la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, ¿cuántos protones tiene este átomo de potasio? 19. 19. Bien, tiene 19 protones. Por ahora es un átomo neutro, quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 19. Bien. Por ahora tiene 19 electrones, bárbaro. Es neutro. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que los átomos pueden ganar o perder electrones? Entonces, pueden ganar o perder electrones. No ganan ni pierden protones. Lo que les pasa a los átomos es que o ganan electrones, ganan carga negativa, o pierden electrones, pierden carga negativa. No ganan ni pierden protones. Los protones están adentro del núcleo y no se mueven. Entonces, si yo les digo que este átomo de potasio, que era neutro y tenía 19 protones y 19 electrones, yo le sumo, o sea, perdió un electrón y ahora tiene 18 electrones. Antes, la cantidad de protones con carga positiva con electrones de carga negativa se compensaba. Pero ahora perdió un electrón, pasó de 19 a 18. Entonces ahora tiene 19 protones y 18 electrones. ¿Qué carga va a tener? Negativa. Positiva, porque perdió electrones. Los electrones tienen carga negativa. Los protones negativa. negativa. Entonces, tenía los 19 protones positivos que se compensaban con los 19 electrones negativos. Ahora, perdió un electrón, entonces ahora tiene un protón positivo más que de los negativos. Entonces, en total va a tener una carga de +1. ¿Se entiende? Va a ser un cation. Va a ser un cation, perfecto. Entonces, los iones se forman porque se ganan o se pierden electrones. Si yo gano electrones que tienen carga como los electrones. Negativa. Bien, si yo gano electrones con carga negativa, se va a formar un anión, porque voy a tener Un más anión. cargas negativas que positivas. Entonces, los aniones se forman porque gano electrones. Si yo pierdo electrones, sigo teniendo mis protones positivos, pero perdí los electrones que compensaban, entonces voy a tener un cation. Los cationes los cationes se forman porque pierdo electrones con carga negativa. Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. Este tema de los iones se explica mejor en el video de estructura atómica. Yo tengo que introducir este tema porque ahora vamos a hablar de configuración electrónica de iones. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué es? Sí, pero A ver. en este concepto que venimos viendo, cationes, aniones. Anión. Anión. Anión monovalente. Agregamos un concepto. Monovalente porque es -1. Si es -2 es divalente. Si es -3 es anión trivalente. Esto es un cation monovalente. Bueno, bien. Monovalente. ¿Cuántos protones tiene este átomo? 17. 17. Bien, perfecto. Tiene 17 protones. Cuando era un átomo neutro, o sea que no tenía carga, ¿cuántos electrones tenía? 17. 17. Tenía 17 también, perfecto. 17. Ahora, si tiene una carga de -1 ahora, ¿qué le pasó? Perdió un protón. No se pueden perder protones. O se Un ganan electrón. o se pierden electrones. Ganó un electrón. Ganó un electrón. Gana un electrón. Entonces ahora tiene 17 protones, 18 electrones. Le sobra una carga negativa, se convierte en un anión monovalente. Ujú. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de configuración electrónica para iones. Veníamos haciendo configuración electrónica para átomos neutros. Y acá les puse 2 ejemplos de iones. Antes de hacer la configuración electrónica, lo que tengo que hacer yo es pensar cuántos electrones tiene este ion. Porque cuando yo hago la configuración electrónica, me fijo en la cantidad de electrones, no de protones. Bien, entonces tengo esto. ¿Cuántos protones tiene?
34. Bien, acuérdense que el numerito que figura acá, que es el número atómico, me habla de los protones siempre. Sí. Este numerito son los protones, bien. Ujú. Pero tiene una carga de -2, quiere decir que le sobran 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 36. Bien, entonces 36. cuando yo haga la configuración electrónica, ¿voy a querer llegar a 34 o a 36? 36. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica. Básicamente, yo una trampita que pueden hacer es, como el galio tiene 31, la del selenio que tiene 36 va a ser la del galio más un poquito más. Entonces copian la del galio Ujú. y le suman, ¿no? Esto como trampita cuando ya entienden bien el tema. Claro. Em, mm, Bien. Perfecto, entonces, vemos la configuración electrónica. Voy, 2 electrones, 4 más 6, 10, 12, 18, 20, 30. ¿Cómo sigue la configuración electrónica? Llegamos a 3 de 10, ¿cómo sigue? 4p6. Bien, pero si ya hasta acá veníamos hasta 30. 4p. Y llegamos hasta 4p6. No, si yo... Ah, perfecto, 4 por 6, muy bien. Perfecto. Claro, pues estoy llegando ¿a qué? A 36. A 36. Muy bien, estoy llegando a 36 electrones, pues estoy haciendo la configuración electrónica. Es la configuración electrónica, no la configuración protónica. Entonces, hablo de los Sí. electrones, 36 electrones. La configuración protónica no existe, es un invento que acabo de hacer. Bien. Bárbaro. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pero para un catión, ¿cuántos protones tiene este catión divalente de calcio? 18. No, protones es siempre este número. Siempre el número 20. atómico son los protones. 20. 20 protones 22. tiene. Sí. Esto lo van a, cuando vean el video de estructura atómica que está subido en YouTube, se explica esto de forma más lenta. Pero Ujú. siempre el número atómico, que es este que figura acá, es la cantidad de protones. Los electrones los deduzco yo mirando la carga. Ujú. Pero el número que figura acá siempre es la cantidad de protones. La cantidad de protones no se modifica, es este número de acá. Bien. Entonces, acá es 20. 20 protones. Ahora me pongo a pensar. Si tiene más 2 de carga, le sobran 2 cargas positivas. Por ende, ¿qué cantidad de electrones tiene? 18. 18. 18 electrones. Perfecto. Entonces, cuando hago la configuración electrónica, ¿a dónde quiero llegar? A 18. Bien. Entonces, copiamos la de arriba. 1s2, voy 2 electrones. 2s2, voy 4. 2p6, voy 2p6. 10. 10. 3s2, voy 12. 3p6, 18. 18. ¿Se entendió entonces que cuando yo hago la configuración electrónica de un ion, tengo que primero ver cuántos electrones tiene? Y que cuando sea un ion no va a coincidir el número atómico, que es la cantidad de protones, con la cantidad de electrones, sino que yo tengo que hacer un razonamiento previo. Sí. Sí. Bien, ¿todos me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Bárbaro. Bien. Entonces, ya hablamos de configuración electrónica, que es la distribución de los electrones que sigue la regla de las diagonales. Hablamos de la configuración electrónica abreviada, donde me fijo el gas noble anterior, pongo entre corchetes el símbolo del gas noble anterior y agrego los orbitales que falten para completar. Hablamos de la configuración electrónica de un ion, donde lo que me fijo es cuántos electrones tiene ese ion, para ahí hacer la configuración electrónica según la cantidad de electrones y no la de protones. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien levantó la mano? Sí, decime, Geraldine. ¿Cómo sería la configuración electrónica pues, abreviada de calcio? Es que acá aparece 4s2, pero no sé. No. ¿Qué pasa? Esto es la configuración electrónica para el catión divalente del calcio. ¿Sí? No es la del calcio, porque el calcio, como átomo neutro, tiene 20 protones y 20 electrones. El que figura en la tabla periódica es neutro. El que nosotros graficamos acá es el catión divalente de calcio, que
tiene 18 electrones, pero esta configuración electrónica no es representativa del elemento calcio, sino que es la del catión divalente de calcio. No se enrollan acá con la abreviación. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, obvio, sí. Está bien eso. Lo estoy explicando como de forma más esquemática para que se entienda bien, pero sí. Bueno, bárbaro. Sí, sí, sí. Yo no me estoy metiendo en eso para no complicarlos a los chicos, pero sí. Bien. Bueno, entonces vimos configuración electrónica abreviada, configuración electrónica de un ion. Agregamos un concepto más que es configuración electrónica externa, ¿ok? Configuración electrónica externa me dice, como su nombre lo Nena indica. está abandonada, nena. Mira ¿Qué? esa, se me rompió recién. Ay, no sé si te abría el micrófono. Bueno, creo que fue error. Bueno, entonces, configuración electrónica externa, como su nombre me indica, me habla de los electrones más externos. Vamos a ver en las siguientes clases, en las siguientes clases lo van a ver ustedes. Estoy acostumbrada al speech que hago con mis alumnos del curso. Pero bueno, van a ver que los electrones más externos son los que intervienen en uniones químicas. No importa eso tanto. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que a mí me importa mucho saber de todos los electrones que tiene el átomo, que dijimos que estaban organizados en orbitales, bla, 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 todo lo que hablamos, me van a importar mucho saber cuáles son los más externos. ¿Cuántos electrones más externos tiene ese átomo? Eso me va a importar un montón porque, les voy adelantando, eso tiene que ver mucho con Lewis, con uniones químicas, con los temas que siguen. Entonces yo quiero saber cuáles son los electrones más externos. Por eso hablo de configuración electrónica externa, CEE. Entonces, bien, ¿cómo se determina la configuración electrónica externa? Lo que hago es, escribo toda la configuración electrónica y me fijo. Esto se los voy a leer una vez, ahora van a ver que cuando lo veamos en un ejemplo puntual no es tan complejo. Dice, punto del más energético hasta el final de la configuración electrónica. Si existen subniveles D o F completos y por lo menos un electrón en un subnivel de mayor energía, los electrones pertenecientes a los subniveles completos no forman parte de la CE. Entonces, vamos acá. O sea, el subnivel sería el que más vale de todos. Ahora lo vamos a ver, esperen. Tenemos configuración electrónica del potasio. ¿Se acuerdan de que cada orbital tenía el nivel, el subnivel y la cantidad de electrones que entraban en ese orbital? Si miran esto, ¿cuál es el mayor nivel de energía? Este es nivel 1, este es nivel 2. 4S1. Claro, el mayor nivel de energía es 4. Entonces, ¿qué decía el otro texto que les puse? Que el subnivel valía más que los niveles. No. ¿De qué parto? Del mayor nivel de energía. ¿Cuál es el mayor nivel de energía? 4. De ahí hasta el final de la configuración electrónica. Entonces, sería esto. Acá es fácil, es este. ¿Sí? Ahora voy con la otra parte que era más complejo. Entonces, acá es fácil, es nivel 1, nivel 2, nivel 2, qué nivel... verga. Bueno. Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4. Sí, tiene que ver con los electrones de valencia. De hecho, a los electrones... Bien, de hecho, a los electrones que están en la configuración electrónica externa se los llama electrones de valencia, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, me descolocó el comentario del compañero, tío, por eso quedé medio bugueada. Bueno, entonces, tenemos la configuración electrónica. Miro, nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4. Entonces, ¿cuál es el máximo nivel de energía? 4. Entonces es marco de ahí hasta el final. Listo, es esta. La configuración electrónica externa es 4S1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el potasio? 1. Porque tiene un electrón en su configuración electrónica externa. Tiene un electrón más externo. ¿Se entiende eso? Un electrón externo.
Por eso, les voy adelantando, es que el potasio va a dibujar una crucecita cuando participe en una Lewis. Pero bueno, esto ya, por si alguno ya está en tema. Es otro tema, nada que ver, que no vamos a explicar hoy. ¿Me siguieron hasta ahí? Configuración electrónica externa. Sí. Bien. Bárbaro. Ahora vamos a marcar la configuración electrónica externa para el hierro. Entonces, ¿qué hago? Me voy fijando los niveles de energía. Claro, 1, ¿por qué? Porque si te fijas, siempre el último número me dice cuántos electrones tengo ahí. Entonces tengo en este orbital un electrón. Como este es el orbital que está en la configuración electrónica externa, tengo un electrón en masa externa, un electrón de valencia. O sea, No, el hierro sería... ahora vamos con el hierro. Para perdón, preguntar, sí. Sabri, si se puede sacar con el periodo. No, te estás adelantando algo que voy a explicar, es con el grupo. Pero ya vamos a llegar. Bien. Con el hierro, entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4, nivel 3. ¿Cuál es el máximo nivel de energía? 3 de 6. 4. Nivel es 4, entonces es desde el máximo nivel de energía hasta el final. Ahora, ¿qué decía el texto? Que si de ahí al final yo tengo un orbital DOF completo, ese orbital no entra en la configuración electrónica externa, pero si está incompleto, sí entra. ¿Esto les parece que está completo? ¿Cuántos entran como máximo en los D? 10. 10. Entonces, si tiene 6, no está completo. Entonces, entra en la configuración electrónica externa. Entonces, la configuración electrónica externa del hierro es 4s2, 3d6. ¿Sí? Bien, vamos con lo mismo con el galio. Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4, nivel 3, nivel 4. ¿Cuál es el máximo nivel de energía? 4P. 4P. 4. Entonces, no. Cuando yo hablo de nivel, es solo el primer número. Sí. Entonces, ¿cuál es el primer 4? Este. Entonces, arranco de acá hasta el final. 4 esto. Ahora, de ahí hasta el final, ¿tengo algún orbital DOF completo? El D. Este está completo, entonces, ¿forma parte de la configuración electrónica externa? No. 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 Entonces, la configuración electrónica externa para el galio es 4s2, 4p1. 4P1. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el galio? 3. Perfecto. Bueno, van 3. quedando algunos conceptos. Entonces, hasta ahora entendieron configuración electrónica abreviada, configuración electrónica para un guión y configuración electrónica externa. Sí, para un guión no me acuerdo. Sí. Para un guión primero te fijas cuántos electrones tiene ese ion y a partir de ahí haces la configuración electrónica en base a la cantidad de electrones y no la de protones. Para practicar esto de sacar cuántos electrones tiene un ion, véanse el video que está subido a YouTube de estructura atómica, que esto se explica re bien y re lento. Bien. Isa. Okay. Yo quería saber si podías explicar tipo brevemente la externa. ¿Qué significa? Sí. La configuración electrónica externa me habla de los electrones más externos. O sea, yo en la configuración electrónica hablo de cómo se distribuyen los electrones. Cuando marco la externa, estoy diciendo cuáles son los que están más externos. Esos que están más externos se llaman electrones de valencia. Y me van a interesar porque en las próximas unidades, las próximas clases que ustedes van a ver, habla de los electrones que van a participar en uniones químicas, me van a decir cuántos electrones van a participar en Lewis y va a tener que ver con eso. Además, con la configuración electrónica está muy relacionada con la tabla periódica, pero eso todavía no lo expliqué. Pero van a ver que según la configuración electrónica externa que tenga y cuántos electrones tenga ese átomo en su configuración electrónica externa, yo puedo saber en qué grupo de la tabla periódica está, por ejemplo. Pero eso lo voy a explicar después. Tengo una pregunta, Sí. para imaginarlo nada más. ¿Sería la que está incompleta porque le daría lugar a la unión de otro átomo? La órbita incompleta de otro átomo se... No se enrosquen tanto con eso, ¿No? mucho. Ok. O sea, yo no sé exactamente por qué es, pero es ok. cuando está
completo, o sea, 3 de 10, o si fuera F14, cuando está completo no forma parte de la externa. Si está incompleto, sí. Perdón, estoy muy enfermo, por eso te puse que no podía hablar. Los elementos tienden a reaccionar porque no tienen las órbitas completas. Entonces no es que va a combinar con otro elemento, va a perder 3, el galio, porque se quiere parecer al gas Sí. noble más cercano. Sí, todo eso Y si está está muy más bien. a la derecha, tienden Lo voy a explicar, ganarle. pasa que Pero es muy voy de a avanzado, poquito. tal vez. Y además tiene que ver con uniones químicas. Por eso, o sea, no los quiero bombardear de información, por eso voy yendo lento. Todo se explica en el curso. Pasa que no lo. O sea, voy yendo lento. Voy a explicar lo de los iones, lo de que completan la configuración electrónica, ya lo voy a explicar, pero no. O sea, déjenme marcar la clase que yo lo trato de explicar lento para que vayan incorporando de a poco, ¿sí? No sé qué se estaba imaginando la chica que preguntó, no entendí qué quiso decir con se completan con otros átomos. No sé si se refería a eso. Bueno, sí fue, pero fue muy como adelantada mi duda, que era como para graficar en mi cabeza cómo sería la unión, o me anticipé a creer entender el proceso siguiente, pero listo. Ok. Bien, no, es que no me adelanto tanto porque posta, o sea, como que no, te tengo que explicar demasiadas cosas para llegar a uniones químicas, o sea, es la Perfecto. clase que, creo que hay alguno en YouTube de ese tema. Bueno, de hecho sí, casi segura que hay una clase de uniones químicas. Subido a YouTube. Bueno, entonces, configuración electrónica abreviada, configuración electrónica externa, configuración electrónica para un ion. Decime, Isa. Ay, no te quería interrumpir por eso. Yo quería saber porque quería saber si después el grupo se va a cerrar o si después cuando volvemos a ver la grabación vamos a poder hacer preguntas por el grupo. Porque hay veces que lo cierran. No sé si ese es el caso o no. Ah, las preguntas durante la clase. Porque yo después priorizo a los chicos del PRO En el para... curso, ok. Claro. Ok, gracias. De nada, igual va a quedar abierto. Si puedo, les voy contestando, pero no se confíen y hagan las preguntas en la clase. Bien, tenemos ejercicios de examen. Estos son de Irricio, que le encanta tomar configuración electrónica. Por ejemplo, acá les pide la configuración electrónica externa del ion de germanio más 2. Pero entonces, si yo tengo que hacer la configuración electrónica de un ion, tengo el germanio, que tiene 32 de número atómico y más 2. Entonces, ¿qué cantidad de protones tiene ese germanio? 32. Bien, siempre coincide con el número atómico, 32 protones. Ahora, si tiene carga de más 2, ¿cuántos electrones tiene? 30. 30 electrones, bárbaro. Entonces, yo voy a hacer la configuración electrónica para llegar a 30 electrones. Entonces, configuración electrónica del germanio más 2 es... sí, decime, Auri. Eso, así cuando los pierdo, entonces sería un anión, ¿no? No, si tiene carga positiva se llama catión. Acordate que anión que tiene N es con carga negativa. Anión de negativo, N con N. Bien, ¿me escuchan bajo o me dice acá la compañera? No, yo no. ¿Se te escucha bien? No, bien, bien, bien. Sí, yo también. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a hacer la configuración electrónica para llegar a 20. La misma de siempre. Ya va a llegar un punto que se la van a aprender de memoria de tantas veces que la van a hacer. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hasta ahora vamos 10, 12, 18. Estamos llegando a 30. 3P6, sigue 4S2, 3 de 10. ¿Sí? Bien. Esta es la configuración electrónica. Ahora, la pregunta, ¿qué les pide? Los externos. La externa. ¿Cómo era el tema de la externa? El nivel El más grande, ¿Máximo nivel de energía cuál es? 4S2. 4S2. Bien. Perfecto. Entonces sería de acá para el final, teniendo en cuenta lo que hablamos antes de los niveles completos de OF. El tema es que hay una salvedad, que yo antes no la mencioné, pero capaz no quedó tan clara, que es,
Se parte del máximo nivel de energía hasta el final de la configuración electrónica. Si existen subniveles de OF completos y por lo menos un electrón en un subnivel de mayor energía, ahí es que no entran los orbitales de OF. Pero tienen que estar completos y con un electrón más en otro subnivel de mayor energía. Entonces, acá está completo, estamos de acuerdo, ¿no? Porque tiene 10. Pero ¿hay un electrón más No. en otro nivel, No. en un nivel más de energía? No. Entonces acá No. sí entra 3 de 10 en la configuración electrónica externa. Se los puse acá porque es capciosa justo esta. Entonces la configuración electrónica de este es 4s2. La respuesta sería 4s2, 3 de 10. 3 de 10. ¿Ok? Es raro que les tomen así. Va, no es raro. Esto está sacado de un parcial. Pero digo, es como la forma más compleja que le pueden tomar. Decime, Aus. Eso, si podría repetir porque no entendí por qué en este sí cuenta. Porque si leemos el enunciado es: para marcar la configuración electrónica externa, se parte el máximo nivel energético hasta el final de la configuración electrónica. Si hasta el final existen subniveles de OF completos y por lo menos un electrón en un subnivel de mayor energía, ahí esos electrones de las DOF completos no pertenecen. Pero tienen que estar completos y con por lo menos un electrón más en otro nivel de energía. O sea, tiene que haber un orbital más, ¿eso se entiende? Acá tendría que haber 4p1. Ahí sí, entra este y este no entra. O sea, no alcanza solamente con que esté completo, tiene que estar completo y por lo menos un orbital después. ¿Se entiende? Hago una consulta, pero ese gas es el catión. Eso no sería válido para los elementos del estado neutro. No, no es válido. Porque Pero te está hoy vos pidiendo ya el catión. tenés la configuración del catión, ya llenó, o sea, se ganó 2 electrones. Por eso la completó. Sí. O Bueno, sea, el nivel de valencia sigue siendo el mismo, ¿o no? ahora vamos a ver, ahora voy a explicar que cuando un ion se forma, lo que se busca es completar la configuración electrónica externa. Pero ahora vamos a llegar. Quédense con este ejercicio que les piden, la configuración electrónica externa para este catión, que sería 4s2, 3 de 10, porque no alcanza solamente con que esté completo, sino que tendría que haber otro orbital más para que este no entre. Bien. Acá tiene uno parecido para que practiquen. O sea que Bien. por ahí sería más claro que si está completo y no hay un orbital más, ahí entra. Lo Sí. mismo. Sí. O sea, eso para que lo entiendan no es la definición, digamos, exacta, pero sí, sí. Tiene que haber un orbital más. Y ese orbital tiene que tener un nivel más que el otro. ¿Se entiende? Si este es 3, ese orbital tiene que ser 4. Ok. Igualmente es lo que sucede generalmente, porque si se fijan, siempre viene después de un 3, un 4, después de un 4, un 5, después de un... ¿Sí? Decime, Matías. ¿Por qué el 3 de 10 está después del 4S? Porque para llenar los orbitales se sigue la regla de las diagonales. Entonces, la regla de las diagonales, ¿qué es? Me dicen en qué orden se llenan los orbitales. Cada uno de estos es un orbital. Entonces, ¿cómo se llenan según la regla de las diagonales? Voy como tachando. Entonces, primero va el 1s2, después va el 2s2, después va el 2p6, después el 3s2. 3p6, 4s2. 3 de 10, 4p6, 5s2. ¿Se entiende que el orden que se sigue es el de estas diagonales? Sí. Ahí está, gracias. De nada. Bien. Acá tiene uno muy parecido que pueden practicar. Se sigue la misma lógica. 2, 4, 10, 12, 18. Bueno, bien. ¿Se entendió configuración electrónica? Sí. ¿Todos entendieron? Porque vamos a pasar a otro tema. Sí. Bueno. Vamos a pasar ahora a explicar tabla periódica. La tabla periódica y la configuración electrónica están muy relacionadas. Ahora voy a explicar por qué. Pero primero les voy a presentar la tabla periódica. Tiene una organización muy concreta. Entonces, yo tengo en la tabla periódica todos los elementos que existen, que son 118 elementos, ¿sí? Distribuidos.
Cada elemento está en un lugar concreto porque tiene que estar ahí, ¿sí? Que está dado por sus propiedades y está dado por su configuración electrónica. No es casualidad que esté cada elemento en ese lugar determinado. La tabla periódica es muy ordenada. Entonces, primero, tengo cada elemento y de cada elemento tengo un montón de datos. Que acá tienen como el índice que les dice, bueno, este número es el número atómico, este que figura acá es la electronegatividad, masa atómica, estado de oxidación, símbolo del elemento, configuración electrónica y el nombre del elemento. Ahora les parece muy chino, pero bueno, de configuración electrónica ya hablamos, de número atómico ya hablamos, como que les van sonando cosas. En este primer parcial van a trabajar muchísimo con estos datos. Y esto que tienen acá para el hidrógeno tiene de cada uno de los elementos. Bueno, bien. Entonces, primera cosa que tienen que saber es que los elementos están ordenados por número atómico. Ven que acá tienen el hidrógeno, que es 1. Después sigue el helio, que es 2. Litio, que es 3. Berilio, que es 4. Ven que están ordenados. Bueno, ¿qué más tienen que saber? Esperen que hay alguien con el micrófono abierto. Bien. Entonces, la tabla periódica está muy organizada. Primero, cada columna de la tabla periódica, columna vertical, se llama grupo. Esto es un grupo, esto es otro grupo, ¿sí? Esto es otro grupo. Cada columna es un grupo. Los grupos son las columnas verticales. Grupo 1, grupo 2, ¿bien? Después, cada fila es un periodo, se llama. Esto es periodo 1. Esto es periodo 2. ¿Bien? Además, la tabla periódica se divide en bloques. Entonces, esto que está en amarillito es bloque S. Después, esto que está acá se llama bloque P. Lo que está en el medio se llama bloque D. ¿Bloque es lo mismo que subnivel? Porque en mi tabla lo marca, está marcando lo mismo que vos, pero con otra palabra. Bien, tienen que ver. No es lo mismo. O sea, sí, le pueden decir al bloque subnivel, pero digámosle bloque y después voy a explicar por qué lo relacionan con los subniveles. Pues si se acuerdan, los subniveles son S, D, Sí, P, F, ¿no? Ya nos por eso adelantó me algo. confundo. Sí, por eso me confunde. Bien, sí, tiene que ver. Y este de acá abajo se llama bloque F. Bueno, a los elementos del bloque S más los del bloque P los vamos a llamar elementos representativos. A los del bloque D los vamos a llamar elementos de transición. Hola, Luján, ¿cómo estás? Y a los del bloque F los vamos a llamar elementos de transición interna. Entonces, hasta ahora sabemos que la tabla periódica se divide en bloques, bloque S, bloque P, entre los dos me forman los elementos representativos, bloque D, que son los de transición, y bloque F, que son los de transición interna. Además tenemos los grupos, que son las columnas, y los periodos, que son las filas. ¿Entiende más o menos el orden de la tabla periódica? ¿Cómo está organizada? Por ejemplo. Sí. Y ahora vamos a ver que
La ubicación de un elemento en la tabla periódica está muy relacionado con su configuración electrónica. Por eso es que primero explicamos configuración electrónica y después vamos a ver tabla periódica. Entonces, por ejemplo, que el fósforo esté en el grupo 15, periodo 3 y bloque P, no es casual. Está determinado por su configuración electrónica. ¿Bien? Bueno. Sí, podría ser un sistema de coordenadas. Podría ser. Tiene algo de eso ahí. Bien. Dale, no hay problema. Pueden irse que está grabado. Que la vamos a subir a YouTube seguramente. Bueno, entonces, dijimos, tabla periódica tiene bloques, grupos y periodos. Grupos sabemos que son las columnas verticales, filas sabemos que son periodos sabemos que son las filas horizontales y que esto está determinado por la configuración electrónica. ¿Eso quedó claro? Sí. Además, se clasifican a los elementos por otra clasificación que es en metales y no metales. También metaloides, pero no le vamos a dar mucha pelota a eso porque no nos importa. Entonces, si tengo clases de inorgánica, sí, pero en el curso, disoluciones, nomenclatura. Pero en el curso, no tengo subido a YouTube, me parece. Bueno, entonces dijimos que en la tabla periódica se clasifican en metales y no metales también los elementos. ¿Cómo se diferencian? Porque tienen esta linita divisoria que está como en negrita más oscuro, ¿se ve? Que me divide. Ahí, tuki, tuki. Ven que sigue todo por acá. Tuki. Y acá también está, aunque parezca que no. Entonces, los que están, digamos, para este lado son los no metales. Entonces, nitrógeno, fósforo, boro, silicio, arsénico, selenio, todos estos son no metales. El hidrógeno también es un no metal. Y después, todos estos son metales. Esto para esta clase no es tan importante, nos va a interesar para la clase de uniones químicas, pero como estamos viendo tabla periódica, lo vamos adelantando. Ojo que el hidrógeno, si bien está del lado de los metales, como tiene la linita divisoria, acuérdense que es un no metal, el hidrógeno, ¿sí? Esto es re importante. Bien, bárbaro. Metaloides nada, metaloides son los que están como ahí en la linita divisoria, pero casi nunca le damos bola. Estos que están medio acá son metaloides. No nos importa. Bueno, entonces ahora vamos a hacer hincapié un poquito en esto de que teníamos los bloques, los grupos y los periodos de la tabla periódica y que esto se relacionaba con la configuración electrónica. Vamos con los bloques. Ya habíamos adelantado un poquito que los nombres de los bloques son los mismos que los subniveles, ¿no? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F es las mismas letras que los subniveles. Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver con qué? Bueno, según en qué subnivel esté el electrón diferenciador en mi configuración electrónica para ese elemento, es a qué bloque de qué bloque va a ser. Electrón diferenciador es lo mismo que decir último electrón. Es el último electrón. Entonces, si el último electrón de mi elemento de la configuración electrónica está en el subnivel S, por ejemplo, es 4S1, el último orbital, entonces el último electrón está en el subnivel S, ese elemento va a ser del bloque S. Si el último electrón, o sea, el electrón diferenciador, acuérdense que es lo mismo, está en un subnivel P, por ejemplo, 5P2, entonces va a ser del bloque P. Si el último electrón está en el subnivel D, va a ser del bloque D, y si el último electrón está en el subnivel F, va a ser del bloque F. Acuérdense que los bloques S más P son los representativos, los del D son los de transición y los del F transición interna. Entonces,
Acá tenemos unas configuraciones electrónicas. ¿En qué? Veamos, acá tenemos la configuración electrónica del fósforo, ¿no? ¿En qué subnivel está el electrón diferenciador? El último electrón. ¿3? En el subnivel P. En P, Subnivel P. Por ende, ¿a qué bloque va a pertenecer? Bloque el P. representativo. Bloque P, claro, y va a ser representativo. Si vamos a la tabla periódica y buscamos al fósforo, efectivamente el fósforo está en el bloque P. ¿Se ve? Sí. Bien. Ténganse su tabla periódica a mano. Si no compraron tabla periódica, compren porque para el primer parcial es tipo recontra necesario. Bien. Acá, el magnesio, ¿a qué bloque va a pertenecer? Bloque S. Claro, porque su electrón diferenciador, es decir, el último electrón, está en el subnivel S, por ende va a pertenecer al bloque S. Fíjense en la tabla periódica, ¿es así? Sí. Perfecto. Fósforo, ¿a qué bloque va a pertenecer? P. Bien. Sí. ¿Y argón? P también. P. También P. Perfecto. No encuentro. Bien. Argón es un gas noble, así que está en el grupo 18. Bien. Entonces, hablamos de que tanto el bloque, el grupo y el periodo al que pertenece un elemento está determinado por la configuración electrónica. Ya hablamos de por qué el bloque, que es esto de por el electrón diferenciador, ¿no? Bueno, por ejemplo, el cloro que habíamos visto recién, el fósforo son todos bloque P, el magnesio era bloque S. Bueno, ahora va coincidiendo. Bien, ahora tenemos que decir por qué el grupo está determinado por la configuración electrónica. Y acá lo que entra es que esto que vamos a decir es solo para los representativos, los elementos representativos. O sea, los del grupo, perdón, los del bloque S y los del bloque P. Lo que vamos a decir no aplica para los de transición, ni los de transición interna, es más complejo. Pero sí para los representativos. Entonces, los elementos que pertenecen al mismo grupo, o sea, la misma columna, tienen la misma configuración electrónica general, o sea, van a tener la misma cantidad de electrones en su configuración electrónica externa. Van a ver que los de grupo 1 van a tener un electrón en su configuración electrónica externa. Los de grupo 2 van a tener 2 electrones en su configuración electrónica externa. Con respecto a los números de los grupos voy a hacer una salvedad. Ustedes a los números de los grupos le pueden decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, hasta llegar al 18, o pueden decir grupo 1. O sea, pueden decir, hablo por los representativos y les voy a decir grupos A y después los de transición les voy a decir grupos B. Entonces voy a decir los del grupo 1A, o sea, este es el primer grupo de los representativos. Entonces 1A. 2A, me salteo a todos los de transición y a este le digo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Pueden decirle de las dos formas. Igual es lo mismo, vean que si no es 3A, es 13, que es fácil de acordar. 3 o 13, 4 o 14. ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver que esto que estamos diciendo de los grupos es para los elementos representativos. Y vamos a ver que los del grupo 1 van a tener una configuración electrónica externa donde tengan un solo electrón en esa configuración electrónica externa. Los del grupo 2 van a tener 2 electrones en su configuración electrónica externa. N es porque puede ser cualquier nivel, puede ser nivel 1, puede ser nivel 2, ¿sí? Acá, ¿cuántos electrones tengo en esta configuración electrónica externa? 2 más 1, 3, ¿no? Tengo 3 electrones. Entonces, los que tengan configuración electrónica así, van a pertenecer al grupo 13 o 3A. ¿Se entiende? Por eso les digo lo de 3A o 13, para que se acuerden que, o sea, no es 13 electrones en la configuración electrónica externa, sino que es 3. Bien. Los de grupo
14 o 4A van a tener 4 electrones, ven 2 más 2 en su configuración electrónica externa. Los de grupo 15 o 5A van a tener 5, los de grupo 6 o, perdón, los de grupo 16 o 6A van a tener 6, y los de grupo 17 o 7A van a tener 7, y los de grupo 18 u 8A van a tener 8 electrones en su configuración electrónica externa. Entonces, mirando la configuración electrónica externa de un elemento representativo, puedo saber a qué grupo pertenece, a qué columna. Y otra cosa que tienen que saber, los grupos de los representativos tienen nombre propio y se los tienen que saber porque se los toman. Entonces, al grupo 1, estos se llaman metales alcalinos. Ojo, porque el hidrógeno era un no metal, ¿se acuerdan? Que yo les dije que como tenían la línea divisoria, es un no metal. Como es un no metal, no es un metal alcalino. Entonces, si a ustedes les preguntan por el primer metal alcalino, es el litio, ¿ok? Porque el hidrógeno, al no ser un metal, no es un metal alcalino. Entonces, si les preguntan por el primer metal alcalino, es el litio. ¿El tercer metal alcalino quién es? Potasio. El potasio. ¿Sí? Bien. Sodio. No. ¿Por qué no es el sodio? Porque tercer metal alcalino yo arranco a contar desde el litio, porque el hidrógeno es un no metal. Entonces, primer metal alcalino, segundo metal alcalino, tercer metal alcalino, ¿ok? Sodio no es el tercer metal alcalino. Ay, me alegro, Cami, que te haya gustado la clase. Después búscala en YouTube. Bien, bien. Perfecto. Después, entonces, los de grupo 1 se llaman metales alcalinos. Los de grupo 2 se llaman metales alcalinos térreos. Después acá nada, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, no nos importa. Acá sí, estos, los de grupo 16 o 6A se llaman calcógenos. Los de grupo 17 o 7A se llaman halógenos y los de grupo 8 o 8A o 18 se llaman gases nobles o inertes. ¿Sí? Esto está anotado acá. Pero bueno, sépanselos porque muchas veces en un ejercicio les dice el tercer gas noble, entonces ustedes tienen que saber que gases nobles son el grupo 18, entonces el tercer gas noble es el argón, ¿sí? Pero eso lo tienen que saber. Y con esta salvedad de los alcalinos, que ojo que el hidrógeno no es metal, entonces no es el primer metal alcalino. El primer metal alcalino es el litio. ¿Vamos hasta acá? Entonces estamos hablando de la relación entre la configuración electrónica y el lugar que ocupa en la tabla periódica. Hablamos de los bloques, bloque S, bloque P, bloque D, bloque F, y hablamos de que estaba determinado por el electrón diferenciador, o sea, en qué subnivel estaba el último electrón. Eso para los bloques. Ahora, para los grupos tenemos que saber cuántos electrones tienen su configuración electrónica externa. Entonces, marquemos la configuración electrónica del fósforo. ¿Cómo sería? ¿Qué diferencia hay entre metales alcalinos y metales alcalinos térreos? ¿Por qué se llaman así? Ah, bueno, ¿por qué se llaman? No lo sé. Pero metales alcalinos son los de grupo 1, metales alcalinos térreos los de grupo 2. No sé exactamente por qué tienen ese nombre. Bien, entonces, marquemos la configuración electrónica del fósforo. ¿Cómo sería? Para marcar, perdón, la configuración electrónica externa. Yo acá ya les dejé la configuración electrónica completa. Para marcar la externa, ¿qué hacemos? Miramos los niveles de energía. Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3. ¿Cuál es el máximo nivel de energía? 3. Bien, entonces, ¿cuál es la configuración electrónica externa? Voy 3P3. Claro, voy desde el 3 hasta el final. Entonces, esta es la configuración electrónica externa. ¿Cuántos electrones tiene el fósforo en su configuración electrónica externa? 5. Bien, entonces, ¿a qué grupo va a pertenecer? 5. En realidad, al grupo 15 o 5A.
¿sí? O sea, si se fijan, el fósforo que está acá, el fósforo está acá. Entonces, ojo que pertenece al grupo 15 o 5A. Esta forma de nombrarlos en A y B es antigua, ya no se usa más. Entonces, quédense con que el fósforo, como tiene 5 electrones en su configuración electrónica externa, pertenece al grupo 15, no al grupo 5. Que el grupo 5 es este, ¿se entiende? Este es el Sí. grupo 5. Bien, bárbaro. El magnesio, ¿cuál es la configuración electrónica externa del magnesio? 3s2. Bien. ¿Cuántos electrones tiene en su configuración electrónica externa? 2. Entonces, ¿a qué grupo va a pertenecer? Grupo 2. Grupo 2A. Perfecto. ¿Cómo se llamaban los de grupo 2? De paso repasamos. Alcalinos R. térreos. Perfecto. Entonces, chequeamos magnesio, grupo 2. Muy bien. Bien. ¿Cuál es la configuración electrónica externa para el cloro? 3s2, 3ps. 3p5, sí. Así. ¿Cuántos electrones tiene? En 7. su 7. Entonces, ¿a qué grupo va a pertenecer? 17. Perfecto, muy bien. ¿Y el argón? ¿Cuál es la configuración electrónica externa? 3. ¿El 3? 3s2, 3p6. Esta es la externa. Y entonces, ¿a qué grupo va a pertenecer? 18. Bien, perfecto. Entonces, ya vimos cómo, si yo me fijo el último electrón, ya sé a qué bloque pertenece. Si me fijo la cantidad de electrones que tiene la configuración electrónica, ya sé a qué grupo pertenece. Y ahora me falta el periodo. El periodo es re fácil, es el máximo nivel de energía. Entonces, acá, ¿cuál es el máximo nivel de energía para esta configuración electrónica? 3p3. Entonces, el periodo va a ser 3. Acá, ¿cuál es el máximo nivel de energía? 3. 3 también. Bien. Ojo que acá no se suma, no es 6. Lo que se suman son los electrones para el grupo, pero el periodo no. Es tipo el máximo nivel de energía. Bien, el cloro también va a ser periodo 3. Y el argón también. Puse todos periodo 3. Bueno. Entonces, miremos para el fósforo. Según nuestros cálculos, el fósforo tendría que ser del bloque P, grupo 15, periodo 3. Vamos a la tabla periódica y miramos. El fósforo es del bloque P, del grupo 15 y del periodo 3. ¿Se ve esto? ¿Se Sí. entendió la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica? Sí. Bien. Bárbaro. Acá está resumido, que es, según el electrón diferenciador, tengo a qué bloque pertenece, según el máximo nivel de energía es el periodo y según la cantidad de electrones en la configuración electrónica externa es el grupo. Esto aplica solo a los elementos representativos y acuérdense que los grupos de los representativos tienen nombre propio. Metales alcalinos el grupo 1, alcalinos térreos grupo 2, calcógenos el 16, halógenos el 17 y gases nobles o inertes el 18. ¿Ok? Bien. Acá este ejercicio está bueno, nos dice, indica el grupo y periodo del elemento X sabiendo que el catión divalente de X tiene 36 electrones. ¿X es un símbolo de algún elemento que conozcamos? No. No, No. porque pues si a mí me dijeran, por ejemplo, aluminio, ¿qué hago? Voy a la tabla periódica, busco el aluminio y digo, bueno, listo, es el aluminio, grupo 13, periodo 3 creo que está. Pero no, se los hace más difícil. Entonces, no nos dicen quién es el elemento, por ende no puedo ir a la tabla periódica a ver dónde está, entonces a qué grupo pertenece y a qué periodo. Tengo que hacerlo de otra forma. Entonces, me dicen que X
Ponme un catión divalente. ¿Qué significa catión divalente? Que pierde 2 electrones. Que tiene carga de +2 y que pierde 2 electrones, sí. Tiene 36 electrones el catión divalente. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 34. 34. 38. 34 por ¿Por qué? Porque para tener carga de +2, tiene que tener 38. Bien, Claro, porque pierde para quedar 16, ¿no? claro. Pero siempre piénsenlo, o sea, piensen. Si tengo 36 electrones, me tiene que sobrar carga positiva, entonces tengo que tener más protones que electrones. Bien, 38 protones. El número atómico me da la identidad del elemento. Hay un solo elemento que tiene 38, hay un solo elemento que tiene 37, hay un solo elemento que tiene 36, ¿sí? Le da la identidad. Si ustedes van a la tabla periódica y buscan a ver quién es el que tiene 38, Estroncio. es el estroncio. Estroncio, bien. El estroncio. Bárbaro. Y entonces, una vez que ya sabemos que es el estroncio, decimos, bueno, ¿en qué grupo está? 2. Grupo 2, periodo 5, ¿no? Grupo 2, periodo 5. Entonces ponemos acá como respuesta grupo 2, periodo 5. ¿Sí? Bien. Bien. Y ya cuando toma este tema, lo toma mezclado con uniones químicas. Por eso yo siempre doy de Irricio. Cuando vemos uniones químicas, vemos. Y UA21 también toman este tema mezclado con otros temas, que todavía no vimos. Entonces, por eso no estoy poniendo ejercicios de ya. Lo vemos cuando vemos todos los temas que, o sea, capaz les toman 4 temas en un solo ejercicio. Acá tienen un poco de zaraza de teoría que no nos va a importar tanto. Decime, Mayra. Sí, te quería preguntar, ¿en el parcial se permite la tabla periódica? Sí. Ah, perfecto. En Gracias. UA21 se las dan ese día impresa, me parece, y en Dirricio podés llevar la tuya. O no, en UA21 no se las dan, pero les hacen llevar una puntual, que es la de ellos, digamos, la que tienen que imprimir, que es la de UA21. No pueden llevar La de cualquiera. UA21 está en el repositorio digital. Claro, sí, es una concreta. Pero sí, necesitan la tabla periódica para el primer parcial. Bien, esta zaraza no nos importa, lo que nos puede importar es que los gases inertes o gases nobles, que se acuerdan que eran los del grupo 18 de la tabla periódica, son gases a temperatura ambiente, como lo dice su nombre, y una cosa que nos importa es que no se combinan con ningún elemento, no participan en uniones químicas. No importa tanto eso. Bien. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Ahora entra un concepto que es el que un poco mencionaba la compañera antes, que es el tema de que cuando se forman iones, nosotros venimos hablando de que se forman iones, ¿no? Y los iones se forman porque se ganan o se pierden electrones, ¿no? Esto que hablábamos antes. Acuérdense que no gano ni pierdo protones, lo que sucede es que gano o pierdo electrones. Bueno, ahora no se forma cualquier ion que a mí me pinte, sino que cuando un átomo quiere formar iones, lo que hace es buscan ser isoelectrónicos con el gas noble más cercano. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si tengo una tabla periódica a mano. Sí, hola. ¿Hasta cuántos iones puede tener un átomo? ¿Tiene algún límite? En general tiene un ion que es el más estable para ese átomo, generalmente. Miremos el flúor. El flúor, ¿cuántos protones tiene? 9. Claro, ¿por qué? Porque 9 es un número atómico, así que tiene 9 protones. ¿Cuál es el gas noble más cercano del flúor? Helio. No, helio es el Neón. anterior. El helio es si yo quisiera hacer la configuración electrónica abreviada. Ahora, ¿El neón? claro, para iones puede ser el más cercano puede tener más electrones o menos. Entonces acá el más cercano es el neón que tiene 10. Flúor tiene 9, este tiene 10. Este tiene 2, es mucho más lejano. Entonces, para
cuando un átomo quiere formar iones, busca ser isoelectrónico con el gas noble más cercano, o sea, tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. Entonces, tiene 9 protones, ¿cuántos electrones va a tener? Si quiere ser isoelectrónico con el neón. 10. Entonces, si tiene 9 protones y 10 electrones, ¿qué ion va a formar? Mm, 9 cargas positivas, 10 cargas negativas. ¿Qué le sobra? Uno. No, eso no. Va a formar un anión monovalente, va a tener una carga de -1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Con el cloro pasa lo mismo. El cloro, ¿cuántos protones tiene? 17. Bien. 17. ¿Cuál es el gas noble más cercano? El argón, Entonces, ¿cuántos electrones va a querer tener el cloro? 18. 18, menos Ento- 1 igual que el anterior. Claro, 17 protones, 18 electrones, carga de -1. Forma un anión monovalente. Lo mismo pasa con el bromo. Va a tener 35 protones, va a querer tener 36 electrones como el criptón, va a formar un anión monovalente. Lo mismo el yodo, 53 protones, 54 electrones. ¿Sí? Entonces, todos los del grupo 17 van a formar aniones monovalentes. Sí. Todos los del grupo 17 van a formar aniones monovalentes, porque falta uno para ser isoelectrónicos con el gas noble más cercano. Veamos el caso del oxígeno. El oxígeno. ¿Cuántos protones tiene? 8. 8. Bien. ¿Quién es el gas noble más cercano? El neón, Bien. ¿Cuántos electrones tiene? 10. 10. Bivalente sería. Entonces, va a tener 8 protones, 10 electrones. Entonces va a tener una carga de -2, perfecto. Entonces va a ser un anión divalente. Lo mismo con el azufre. El azufre tiene 16 protones y va a querer tener 18 electrones, porque siempre un átomo cuando forma un ion quiere ser isoelectrónico con el gas noble más cercano. Tiene 16, va a querer tener 18 electrones, va a tener una carga de -2. Selenio lo mismo, le faltan 2 para llegar a 36, telurio lo mismo. Entonces todos los del grupo 16 van a formar, aniones divalentes. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, el sodio? El sodio, ¿cuántos protones tiene? Sodio, 11. Bien. ¿Cuál es el gas noble más cercano al sodio? ¿El argón que tiene 18 o el neón que tiene 10? Si tiene 11. El neón. El neón que tiene 10. Entonces va a querer ser isoelectrónico con el neón. Isoelectrónico, perdón, no lo aclaré. Isoelectrónico es igual cantidad de electrones. Isoelectrónico iso es igual y electrónico es electrones. O sea, +1 le quedaría este. Claro, entonces va a tener 11 protones, 10 electrones, porque quiere ser isoelectrónico con el neón, misma cantidad de electrones que el neón, entonces va a tener 11 protones, 10 electrones, carga de +1. Potasio. Potasio. Con el argón. Tiene, también espera, ¿cuántos protones tiene? 19. Bien, el gas noble más cercano es. El argón con 18. Bien, y entonces, 19 protones, 18 electrones. +1. Entonces, todos los del grupo 1 van a ser cationes monovalentes. Y los del grupo 2 van a ser cationes divalentes, porque el magnesio va a querer tener 12 protones, 10 electrones. Calcio va a querer tener 20 protones, 18 electrones. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Entonces, estos dos que están de este lado van a formar aniones y estos de este lado van a formar cationes. Estos son no metales, los no metales forman aniones, los metales forman cationes. ¿Ok? Sí. Bien. Y en el caso de un silicio o un aluminio, ¿cómo sería? Y ahí es más difícil porque está más en el medio, pero por ejemplo el aluminio, o sea, los que están bien establecidos son los del grupo 16 que forman aniones divalentes, los del grupo 17 que forman aniones monovalentes, se los voy a poner acá,
Los del 16 forman aniones divalentes, los del 17 aniones monovalentes, los del grupo 1 forman cationes monovalentes y los del grupo 2 cationes divalentes. Después los otros son más difíciles. El aluminio, pensémoslo, aluminio, tiene ¿cuántos protones? 13. Bien, ¿y qué le va a resultar más fácil? ¿Llegar a 18 electrones o perder 3 y llegar a 10? O sea, ¿ganar 5 y llegar a 18 o perder 3? Perder Perder 3. 3. Bien, entonces va a tener 10 electrones. 13 protones y 10 electrones. ¿Qué va a formar? Anión. No, ¿qué tiene más? ¿Carga positiva o negativa? Más protones, más carga positiva, cation, trivalente. Claro. Sí, muy bien. Bueno, veamos un ejercicio de esto. No queda mucho, queda esto, después propiedades periódicas, que es cortito y ya está. Perdón, una consulta. ¿Y esos iones que pierde o gana según el caso para parecerse al gas noble que más cerca le quede? ¿Dónde quedan? ¿Quedan compartiendo la última órbita con el otro elemento o se pierden, se liberan? ¿A dónde va Eso ese? depende. Si está el Ah. ion solo, se pierden. Si está ese ion compartido, o sea, si ese ion, si esto era un átomo neutro que se juntó con otro átomo, y ahí uno de esos átomos le da esos electrones a otro átomo de forma tal que ambos sean isoelectrónicos con el gas noble más cercano, entonces se va a formar o sea, va a ser como se van a compartir, uno se lo va a dar al otro de forma tal que ambos completen uno pierda y otro gane y completen su configuración electrónica. Pero es de uniones químicas eso. Ven que voy a poner a cargar mi tablet. Aquí tengo miedo que se apague. Bueno, bien. Ven que voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Hasta ahora me van siguiendo? ¿Con todo? Sí. Me alegro mucho. Bien. Bien, entonces en este ejercicio me dice, dado los siguientes elementos, indicar cuáles forman aniones divalentes. Entonces, ¿qué les pide? ¿Anión divalente qué era? Que tenga carga como... Dos cargas. Dos positivas. Anión, Negativas. claro, anión, acuérdense que N Negativo. con N, N de negativo, -2. Bien, y les dan todos estos elementos. Para saber qué tipo de ion van a formar, ya sea cation o anión, tengo que ver dónde está ubicado en la tabla periódica, para ver cuál es el gas noble más cercano, porque acuérdense que un ion, cuando forma iones, o sea, un átomo que primero es neutro, cuando forma iones, lo que hace es buscar ser isoelectrónico, o sea, tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. Entonces, vamos a marcar los que nos ponen acá. Sodio, cesio, galio, bromo. Entonces, sodio, cesio, galio, bromo, azufre, flúor. Entonces, empecemos por acá. Estos que están de este lado, ¿cuál es el gas noble más cercano para el sodio? Neón. Neón. Entonces va a tener ¿cuántos protones y cuántos electrones? El sodio. 11 protones, porque tiene 11 de número atómico, 10 electrones como el neón. Entonces, ¿qué carga va a tener? -1. Carga positiva. Más 1, porque tiene más protones que electrones. El cesio, que es del mismo grupo, le va a pasar lo mismo.
Siempre los del mismo grupo forman el mismo tipo de ion. Cesio tiene 55 protones. ¿Y cuál es el gas noble más cercano? El xenón. Que tiene 54. Entonces, 54 electrones. Entonces va a tener también carga de +1 el cesio. O sea, estos dos que están de este lado, que son metales, forman cationes. O sea que no aplica a lo que estábamos viendo. Veamos acá. Esto, flúor y bromo. El flúor, ¿cuántos protones va a tener? 9. Bien. ¿Y electrones? 10. 10 como el neón, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de carga va a formar? Negativa. -1. No solo negativa, pues yo quiero formar anión divalente, pero estos forman anión monovalente, así que no. El bromo, que está en el mismo grupo, lo mismo. Va a tener 35 protones, va a querer ser isoelectrónico. Con el gas noble más cercano, que es el criptón, que tiene 36, 35 protones, 36 electrones, va a tener carga de -1. Acuérdense que los del mismo grupo forman el mismo tipo de ion. Los del 17 forman aniones monovalentes. Azufre, ¿qué va a pasar? ¿Tiene cuántos protones? 16. 16. Bien, ¿y va a querer ser isoelectrónico a quién? Al Ahora argón. ¿Y cuántos electrones tiene? 18. Bien, entonces el azufre va a tener 16 protones, 18 electrones. ¿Qué tipo de ion va a formar? Un anión Divalente. divalente. Perfecto, entonces, ¿quién es el que forma aniones divalentes? El azufre. O 16. El azufre. Perfecto. Bien, ¿se entendió? Sí. Bárbaro. Con respecto al silicio, ¿con cuál se ocuparía? Porque es No, la misma cantidad para ambos gases. no, el galio, no el silicio. Y el galio va a ser +3 como el aluminio. Porque los del mismo grupo forman lo mismo. Bien, igual el galio es medio falopa. Que se los pongan. Bien. Y vamos a explicar lo último, que son las propiedades periódicas. Propiedades periódicas hace alusión a que son las propiedades que los elementos que estén cerca en la tabla periódica. Bueno, esperen que me está sonando una alarma, que si no la apago no se va a apagar. Vale. Bueno, propiedades periódicas hace alusión que son las propiedades que aumentan, o sea, que los elementos que están cerca en la tabla periódica tienen similar intensidad de esas propiedades. O sea, que según donde esté ubicado el elemento en la tabla periódica, va a tener más alta o más baja esa propiedad. Entonces, las propiedades periódicas son, hay dos que aumentan, para la derecha y para arriba, que son la electronegatividad, que la electronegatividad es la tendencia a atraer electrones, por eso los de este lado van a formar aniones porque atraen electrones, y la energía de ionización, que es básicamente lo mismo. O sea, las dos son muy similares, tienen que ver con la tendencia a atraer electrones. Y después, vamos a poner dos flechitas para que se acuerden que son dos las propiedades, energía de ionización y electronegatividad. Y después, para el otro lado, tenemos el radio atómico, que aumenta para abajo y para la izquierda. Y el carácter metálico, que tiene sentido que también aumente para la izquierda, porque acuérdense que los metales eran los que estaban de este lado, ¿no? Bien, entonces es carácter metálico. Bien, entonces acá nos piden este ejercicio que siempre toman en Dirricio. Dice, daos los elementos titanio, estroncio y calcio, ordenar de menor a mayor radio atómico. Entonces, buscamos en la tabla periódica al titanio, al estroncio y al calcio. Titanio, estroncio y calcio.
¿Cuál va a tener mayor radioatómico teniendo en cuenta? O sea, en realidad les piden, ojo, les piden de menor a mayor radioatómico. O sea, el de menor radioatómico, ¿quién es? Si el radioatómico aumenta para abajo y para la izquierda. El de menor radioatómico, Titanio. bien, el Titanio. titanio. ¿Quién lo sigue? Calcio. Calcio y después Bien. electrón. Perfecto, muy bien. Y después el otro ejercicio dice, dados los elementos oxígeno, silicio, flúor y cloro, indicar cuál es el que tiene mayor energía de ionización. Entonces buscamos al oxígeno, al silicio, al flúor y al cloro en la tabla periódica. Oxígeno, flúor, silicio y cloro. Bien, ¿cuál es el que tiene mayor energía de ionización? ¿El flúor? El El flúor. flúor, perfecto. Muy bien. Bárbaro. Bueno, ¿se entendió todo esto? ¿Sí? Me alegro. Acá vamos a terminar la clase entonces. Espero que les haya servido. Cualquier duda, este es un momento para hacerlo. Hay más videos en YouTube de la clase ¿Cómo te llamas anterior. en YouTube? En YouTube está, estoy en violín, en las clases de violín. Pueden buscar Violín. química violín, sí. Ok. Así que nada, bueno, un gusto, espero que les haya servido. Gracias. Adiós, chao, chao. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.